Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la Con la cooperación de la familia Fuentes, Centro Sefarad Israel acogerá una exposición del pintor Antonio Fuentes, que nos dejó en 1995 y nació y vivió y murió en Tánger, convirtiéndose en cronista de su diversidad y de su colorido. Y para hablar de la figura y de la obra de Antonio Fuentes, estamos en directo con Alfonso Fuentes, su sobrino. Hola, Alfonso. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí. Tú también eres tangerino de alma, ¿no? Absolutamente, somos tanyagüis, toda la familia, 100%. Ten en cuenta mi familia, además, por otra parte, bueno, pues realmente está en Tánger ya desde finales del siglo XIX, cual nos sentimos muy, muy tanyagüis. ¿Cómo llega tu familia a esta ciudad que significa tanto para tantas personas? Claro, bueno, en este caso el origen de la familia Fuentes era una familia muy integrada, digamos, con la colonia de Gibraltar. Y entonces a finales del 19 pues llega a Tánger ya para ampliar negocios y establecerse en la ciudad de una forma que es lo que pasaba en Tánger. Era muy distinto las familias tangerinas que vivían y hacían de Tánger su forma de vida, que llevó a esta integración, con convivencia absoluta entre todas las religiones, nacionalidades, tal, que luego la gente puntual que iba pasando por Tánger buscando otras cosas, que no es el caso, claro. Y ya te digo, desde finales del 19 estaban los Fuentes en Tánger. ¿Y cómo era tu relación o cómo fue tu relación con tu tío, con el pintor Antonio Fuentes? Claro, ten en cuenta que, fíjate, mi tío Antonio, porque es tío directo, hermano de mi padre, pero nace en 1905, mi padre, por otro lado, nace en el 20, con lo cual yo la referencia personal que tenía Antonio, pues de trato fue poca, porque claro, entre que él seguía viviendo en Tánger y la edad de Antonio, para mí, desde niño, mi familia, tú sabes que Tánger, a partir del 56 se incorpora plenamente al Reino de Marruecos y hay un momento de gran crisis económica, financiera en Tánger y bueno, muchas de las familias tangerinas salen en ese momento, provocado por una situación exclusivamente económica, profesional y de trabajo. Y entonces, claro, yo vivía en Cádiz, yo nací en Cádiz, y tenía la referencia a Antonio, una cosa absolutamente mítica. Yo era un niñito pues de Cádiz, estudiando en el colegio, tal, no sé qué, y pasaba Antonio con sus gilabas, un turbante, una cosa que me dejaba absolutamente con la boca abierta todo el tiempo, claro. Pero siempre con la admiración que toda la familia teníamos a Antonio, claro. Era un personaje, absolutamente, ¿no? Era una maravilla de persona, libre como nadie, de millones de anécdotas de Antonio. Bueno, libre, fue un personaje libre, en función de sus propias circunstancias. Todos somos resultado de las circunstancias nuestras de vida, en todos los aspectos, y Antonio pues tuvo, de una forma trabajada, la voluntad de ser absolutamente libre, no venir condicionado por nada, por nadie, ni por mercado económico ni cotizaciones, sino se dedicó exclusivamente su vida a la creación y punto. Un lujo absoluto. Alfonso, hablaremos, si te parece, un poquito más tarde de cómo se estructura esta exposición que podemos ver en Centro Sefarad, que se llama Tánger, sí. Antonio Fuentes y sus amigos sefardíes, pero ¿cómo era o cómo es el Tánger que pinta Antonio Fuentes? Claro, es que mira, Antonio hace todo, nace en el 1905 en una familia muy integrada en la ciudad, que eran los propietarios del Hotel Fuentes, que por su parte era casi un personaje más de la ciudad internacional, ¿no? Y está muy potenciado en su creación artística, es decir, tuvo la suerte que mis abuelos potenciaron pues esa habilidad que Antonio tenía en cuanto a desarrollo artístico y todo lo demás. Hace todo el circuito europeo de formación desde 1920, que pasa por Madrid, luego se va a París, Roma vuelve, París. Es decir, Antonio cuando llega a Tánger es en el 45. ¿Qué hace?
con la técnica propia de la Escuela de París, porque Antonio es básicamente Escuela de París, retrata la ciudad de Tánger desde una técnica expresionista y retrata a Tánger como es Tánger, llena de movimiento, de alegría, de color, y no corresponde para nada, pues, por ejemplo, con el expresionismo mucho más triste que se daba, por ejemplo, en España en la época. ¿Por qué? Porque era una situación de vida totalmente distinta, ¿no? Y Antonio precisamente eso reflejaba, y lo dejó escrito por algún comentario suyo, pues precisamente cómo reflejaba el flujo de la ciudad, el movimiento de la ciudad y la alegría de la ciudad. Esto, si quieres, dentro de lo que estamos hablando de la serie Tangerina, que es una serie que abarca mucho, digamos, en la producción de Antonio. Antonio sigue pintando, pero de alguna forma siempre sigue siendo Tánger. A continuación, las distintas series de Antonio siempre es Tánger, finalmente. Es muy, muy hermoso lo que acabas de decir. Tánger siempre estuvo en su alma y en sus pinceles, ¿no? Toda la vida. De alguna forma, Tánger imprime carácter al tangerino, a las familias, porque es un mundo que fue un lujo. Emilio Sánchez Soto, que era un íntimo amigo de la familia y que de hecho yo cuando llamo a Antonio y monto la primera expedición de Fuentes en Madrid y lo primero que hago es ponerme en contacto con Emilio, que fue un personaje definitivo en el ámbito cultural del Tánger internacional, como árbitro, si quieres, de todo ese Tánger. Decía, Fonsito, a mí siempre me llamaba Fonsito, ten en cuenta una cosa, Tánger fue un sueño, fue un privilegio, y los privilegios antes o después desaparecen por un lado y se pagan. Y eso fue, de alguna forma, lo que fue Tánger. Tánger fue un ejemplo único, más en este momento tan revolucionado y tan dramático que estamos viviendo de convivencia, ¿no? Tánger fue absolutamente, pues casi, pues un sueño de convivencia, de todo, de integración, de naturalidad, de todo. Fue una cosa única en su momento y no tiene por qué dejar de serlo, además, ¿eh? Esperemos que no. Estamos todos, esperemos. Sobre todo los que habéis tenido la suerte de vivir ese Tánger del que, bueno, tanta gente se sigue nutriendo porque es increíble. Sí, absolutamente. Llega a ser una cosa, por lo menos para las familias tangerinas, de absoluto enganche. Es decir, no había una reunión en casa familiar donde nos hablara de otra cosa que de Tánger, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y las circunstancias de cada uno hay que seguir defendiéndolas, como todo, y esto es lo que tenemos. Afortunadamente con el crecimiento de seguir, claro. Cuéntanos cómo se desarrolla esta exposición, cómo está estructurada y qué podemos disfrutar en ella. Pues esto, mira, partiendo del nombre de la exposición, que es muy importante. ¿Por qué Tánger, Antonio Fuentes y sus amigos sefardíes? Antonio Fuentes es el resultado de Tánger, pero a su vez el gran ámbito cultural tangerino está creado por las familias sefardíes, las familias judías que viven en Tánger por 25 generaciones. Y son las que, como todos sabemos en la vida, la generación es la que va desarrollando a su vez pues el propio interés cultural. Es decir, la cultura viene como desarrollo después de haber pasado un desarrollo económico y viene el desarrollo cultural. Este desarrollo cultural, por una simple realidad, por la antigüedad de estas familias que vivían en Tánger, sefardíes y judías, el gran protagonismo del ambiente cultural de Tánger viene promovido por las antiquísimas familias sefardíes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que partiendo del porqué de este título, en la exposición vemos obra que va desde 1925, son desnudos Antonio en Madrid, en París. Antonio no deja de hacer desnudo para mantener vivo la mano del pintor, con todas sus referencias y tal, pasando por todas las grandes series de Antonio, por Tánger, las escenas tangerinas, pero luego por las catedrales, que es una obra maravillosa, donde Antonio precisamente ejemplifica y presenta la convivencia pacífica en unos grandes espacios espirituales de las tres religiones,
pasando a la abstracción, que vuelve a ser lo mismo, que es, y acabando, si quieres, con los frotages, que esa obra está firmada y fechada en Tánger en 1990, Antonio tiene 85 años allí, donde vuelve a ser lo mismo, la convivencia pacífica, el Estado pacífico, afortunadamente en el que Antonio llega también con esa edad. Pero me deja una expresión preciosa. Es una exposición preciosa y que nos ofrece una panorámica perfecta para aproximarnos a lo que es la obra de Antonio Fuentes. No sé si quieres añadir algo más, Alfonso, antes de despedir. Simplemente, mira, es muy bonito también, en la propia exposición está en un continuo un documental que se ha hecho sobre la vida y obra de Antonio Fuentes, precioso, se llama Antonio Fuentes, Plaza de los Aisaguas, el interior de Antonio Fuentes, por el realizador José Ramón da Cruz, que es precioso, donde en 20 minutos se cuenta toda la trayectoria de Antonio, las series, las ciudades, y está además en un continuo en la exposición. Muy bien, y casi siempre que hablamos con un comisario o con alguien vinculado estrechamente con la exposición de la que tratamos en Radio Sefarad, le ponemos en un aprieto final, Alfonso. Espero que me lo permitas también. Seguro. Y además, porque estoy convencido además que no será nada comprometido. Bueno, va a ser difícil porque te voy a pedir que te quedes con un cuadro, con una imagen de esta exposición. Te diría con un Café Fuentes. En la serie Tangerina tenemos presentados Café Fuentes que forman parte del Hotel Fuentes, que es la familia que nace Antonio, que vive la familia allí. Y es una serie apasionante la de los cafés. Pues te diría, si me pides una obra, el Café Fuentes. Muy bien, pues prestaremos especial atención a este cuadro y a todos los que nos presenta Tánger, Antonio Fuentes y sus amigos sefardíes. Muchísimas gracias, Alfonso, por mantener el legado de tu tío de esta manera tan emotiva y por habernoslo contado. Es mi gran lujo, por otra parte, tener este privilegio de tener esta colección de Antonio y poder presentarla. Te diré que hay una página en internet, antoniofuentes.org, donde entiendo que habrá muchas personas que no puedan acercarse a la exposición, donde están presentes las mayores series de Antonio, con todos los cuadros, documentos sobre su vida y su obra, y está todo presentado en la página. Por supuesto, la incluiremos en nuestro Leer Más, en ese texto que acompañará a tu entrevista, que te volvemos a agradecer, Alfonso. 1.000.000 de gracias a vosotros y entre todos, como siempre, para adelante. No son como los de agora que dejan con la dolor, no son como